Reina Valera, que es la que estamos estudiando, que es la normal. Amén. Ahí sentadito me veo más bonito. Bendito Dios. Ya se cargó un poco los teléfonos. Bendito Dios. Estamos desmitificando la Biblia, los que son mitos, los que son leyendas. Bendito Dios. Todo conforme a la palabra de Dios. Pero antes de entrar a la enseñanza, bendito Dios, no me gustaría que el conocimiento a usted lo desconecte de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque a veces, bien dice lo que es una parte del Nuevo Testamento, de la palabra, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces da a entender de que el conocimiento te va a ver no conectado con la presencia de Dios, que el conocimiento no te lleva a una vida plena con el Señor, pero no, está hablando de la ley que fue escrita en piedras, según San Pablo en Romanos, el ministerio de la muerte, bendito Dios, comparado con la ley de vida que trae Cristo, que es el ministerio de la vida, bendito Dios. Entonces, que el conocimiento que usted está obteniendo no lo separe de una conexión con la presencia divina. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque ya cuando alabamos, cuando cantamos, ya no lo hacemos con con ese deseo, con ese fervor. Cuando tú quieres orar en tu casa, ya no te conectas de la misma manera. Ya tu fe te cambia. Ya te puedo asegurar que no le ofreces al Señor un ayuno a la semana, a la quincena o al mes. No le dedicamos al Señor cuando menos una hora en el día. Ya no ponemos las alabanzas cristianas con las que nos deleitábamos, bendito Dios, porque pensamos que el conocimiento, bendito Dios, no tiene nada que ver con la espiritualidad. No, al contrario. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Pues procure usted, hermano, hermana, no separarse de la presencia de Dios. No se separe de una conexión divina. ¿Por qué ya no tienes esa convicción de que llegue el día de adoración, ya sea el domingo, un miércoles, un jueves, los judaicos, un Shabbat, para esperar ese día con gran ánimo, con una gran pasión, como para estudiar la palabra, cantarle al Rey, dedicarle un tiempo, lo que es de descanso, de refrigerio? Se nos ha olvidado. ¿Por qué? Porque uno lo puede percibir cuando uno está adorando al Señor. Una cosa es adorar al Señor para conectarse con uno mismo, con esa presencia de Dios interna, y una cosa nada más es estar cantando por cantar. De hecho, cuando tú oras por orar y no te conectas con la oración a la presencia divina, estás simplemente diciendo palabras. Decía un profeta, que en paz descanse, si tú lees la palabra sin el Espíritu Santo, estás leyendo simplemente literatura. Pero si lo haces con la intervención del Espíritu Santo, estás leyendo palabra de Dios. Entonces, que el conocimiento no te haga daño, que el conocimiento no te haga frío. Vuelve al primer amor, como cuando eras cristiano. Bendito Dios, como cuando ibas a las actividades por allá y levantabas la paragüita y ponías la manita. O cuando lo que te ministraban, bendito Dios, me acordé. Cuando te ministraban y sentías bonito y hablabas en lenguas y
y sentías la presencia de Dios. ¿Quién ha dicho que el hablar en lenguas no es de Dios? ¿Quién ha dicho que los dones espirituales no son de Dios? ¿Quién ha dicho que la alabanza y la adoración no te conectan con el Dios verdadero? Nadie. Pero parece ser que las enseñanzas, el conocimiento, te hacen que seas un ser frío. Bendito Dios. Y no es así, al contrario, la enseñanza te hace libre. Bien decía un texto ahí, libre para danzar, para cantar, para gritar, para remolinear, para dar gracias lo que es a Dios. Y eso te conecta con el Dios verdadero, conéctate cantando. Si eso te conecta con el Dios verdadero, danzando, báilale al Rey. Si levantar las manos te hace libre y te conectas hacia Dios, levanta las manos. Si la meditación te conecta, medita. Pero nuestra mente está aquí, nuestro cuerpo está aquí, nuestro corazón está lejos. Bien dice la Escritura, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Recordando una de las enseñanzas viejas que he estado enseñando, ¿dónde está tu corazón? ¿Te emociona tanto el venir a escuchar un poco la palabra de Dios o lo haces por monotonía? Si lo haces por monotonía, créeme, no te sirve escuchar palabra de Dios, porque tu corazón está en otro lado. Si lo haces por un cumplir, no cumples con un pastor o no cumples con una organización, no cumples ni siquiera con Dios y no cumples ni siquiera contigo mismo, porque la palabra esa vuelve a ti vacía. Pues procura qué es lo que hay en tu corazón. Cristianamente hablando, procura que el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, siempre esté en nuestros corazones. El fruto que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe. Contra tales esto no hay ley que lo pueda parar. Mas no procures vivir en el fruto de la carne, que es todo lo contrario, en odio, en guerra, en disensiones, en maldad. Bendito Dios, en todo lo contrario al fruto. Pues cuando tú hagas eso, cualquier enseñanza, aunque sea fuerte, no te va a separar del primer amor. Y el primer amor es lo que importa. Bendito Dios. Estás hablando muy duro, le preguntaban al maestro, y todo el mundo se te está yendo. Y el Señor contestó, y si tú también te quieres ir, Pedro, te puedes ir. ¿Pero qué contestó Pedro? ¿A dónde iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida. Entonces, lo duro, la rudeza, el sacar la verdadera enseñanza al Dios verdadero, eso te trae palabras de vida eterna. Bendito Dios. Como cuando tienes una llaguita que está infectada con polvo y empiezas a curártela, duele mucho. Hasta que le ponen alcohol y todo, y ya después ya empieza a sanar, pero primero duele. El proceso de llegar al conocimiento del Dios verdadero te va a doler. ¿Por qué? Porque te quita todas las malas creencias que te han enseñado, que me han enseñado. Te quitan todo lo que es de tu corazón, de mi corazón, el espíritu de la religiosidad. Yo he escuchado a gente decir, no, yo no soy religioso. Y siempre se pregunta, ¿ahora dónde vamos a estar o qué vamos a creer? ¿Aquí o allá? Es igual, simplemente una persona religiosa cambia de religión. Me acordé de un amigo, sí, un amigo de la infancia, que su papá era una persona borracha, era una persona que no trataba bien a su familia, y después se hizo cristiano, y Dios lo cambió y dejó el vicio, dejó la borrachera, se juntó con otra mujer e hizo su vida y todo eso, y vuelve a los años a buscar a sus hijos, y empieza lo que es a hablarles de Dios y del Evangelio, y haciendo, no como un testimonio, sino queriendo convertir a sus hijos a la religión. Y entonces la mamá de ese muchacho le dice, mira mijo, tu papá ha cambiado, mira mijo, tu papá ya es una buena persona, dejó el vicio, créele. No, mamá, dijo, mi papá sigue siendo el mismo vicioso.
simplemente cambió de vicio. Dejó el vicio de la tomadera y agarró el vicio de la religión. Pero vicio es vicio. Deja que tu ejemplo hable por ti. Que tú seas la Biblia andando, la Biblia andante. Bien decía el Padre, bien decía el Maestro, lo que veo de mi Padre hago, lo que escucho de mi Padre hablo. Y no hablo palabras que el Padre no me indique hablar. Pues no seas religioso. No tengas en tu mente, ahora vamos a creer en esto a rajatabla. No, es religión, son dogmas. Los dogmas matan y esclavizan el libre albedrío del ser humano. ¿Cómo tienen al mundo? Una religión peleando contra otra, cristianos contra judíos, judíos contra musulmanes, dentro de los cristianos peleándose los trinos con los unitarios, porque creen tener la verdad. Bien dice el libro perdido de Juan, que Yaldabaoth, el demiurgo, el falso creador, crió lo que es a Elohim, traducido como los dioses o Dios, y crió a Yahvé, o sea, el bien y el mal, Caín y Abel, porque se proponía engañar, para que el ser humano se enfrescara en el bien o en el mal. Y escuché una vez de un maestro mío, que enseñó, no todo lo bueno es bueno, y no todo lo malo es malo. En otras palabras, no te fanatices simplemente en el bien, porque te estás fanatizando, y no te fanatices en el mal, porque te estás fanatizando. O sea, sea libre, pero que eso no te quite la conexión con Dios, el momento íntimo con Dios. Bendito Dios. Porque es que las iglesias están llenas, pero no hay fruto en ellos. Compare la iglesia primitiva con la iglesia del siglo XXI. La iglesia primitiva eran pocos, pero uno solo trastornaba una ciudad y convertía a medio mundo. Y ahora ni todo un estadio convierte en un alma. Porque bien los llevé a ustedes a una convención de una iglesia unitaria y ni siquiera oraron por las almas de los no convertidos, ni siquiera oraron por un enfermo, porque no son discípulos de Jesús. Pero Jesús dijo, vayan y hagan esto. Sanen a los enfermos, liberen a los cautivos. Bendito Dios. Y los llevé para que vieran los que dicen ser cristianos y no lo son. Que dijo Jesús, en esto se van a diferenciar quiénes son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Como dice mi papá, todo está en los frutos, todo está en el amor. Bendito Dios. Y ese es un pequeño consejo para los que me escuchan en las redes sociales. No sea religioso. Salga de la religiosidad, salga de la monotonía, sea usted mismo, usted misma, no copie al otro. A mí me gustaría que me vaya bien porque a la hermana fulana le va bien, no, eso es envidia. Bendito Dios, la hermana fulana no tiene la misma prueba que usted. La hermana fulana, el hermano fulano no se va a conectar con Dios al igual que usted, porque es una persona diferente, distinta. Cada uno tiene una prueba distinta. Entonces siga conectándose con Dios, busque de Dios, a Dios no se le encuentra en la religión. Hasta el mismo Dios de Israel dice, me quieren hacer templo, cuando el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué templo me van a hacer? Y sabemos por medio del Señor Jesucristo, Yeshua, que Dios no habita en templos hechos con manos humanas. Que vamos a ir al templo del Señor. Templo del Señor. Dios no habita en los templos. Dios habita en tu corazón. Pero ¿cómo está esa energía llamada Dios? ¿Dormida o activa? Cuando está escrito y le dice a la iglesia, levántate tú que duermes, que de entre los muertos Cristo te va a alumbrar. Ocupamos que Cristo nos alumbre. ¿Cómo? Siendo tú misma. ¿Cómo? Siendo tú mismo. Que nadie te juzgue en comida, ni en bebida, ni en día de fiestas. ¡Ay, el hermano está comiendo esto!
El reino de los cielos, el evangelio no consiste en comida ni en bebida. Ah, el hermano está bebiendo y tomando lo otro. Estás juzgando. El maestro, nuestro Señor, el Señor del cristianismo, era un hombre comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Y así los injustos o los indoctos, en otras palabras, en otras versiones dicen los tontos, para no decir más feo, juzgan al sabio. Porque decían que Juan el Bautista no comía ni bebía y dicen tiene demonio. Y del Hijo del Hombre que hace todo lo contrario, come y bebe. Dicen que es un hombre comilón, o sea, tragón, bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¿Dónde andaría el maestro? El maestro era libre. Y él nos enseñó la libertad. Sea libre en Cristo Jesús, sin ser religiosos. ¿Ven? Esa es una pequeña prédica para los que me escuchan. Y ahora voy a la enseñanza que tengo planeada para ustedes. Muy distinta a lo que les estoy predicando ahorita. Aunque esta prédica, mini prédica que le estoy dando, le sirve a usted también. Que la enseñanza no lo estanque espiritualmente, porque te has estancado, te has confiado. No buscas de Dios como debes buscarle. Bendito Dios, porque la enseñanza no le haga daño a usted, no lo haga insensible. Bendito Dios. Ahora sí trajo su Biblia. ¿Vas a grabar esa enseñanza? Como gustes. Pero si es marca, llorarás. Bendito Dios. Te habla mi Santa Madre. ¿Sobre qué es? El profeta Daniel no existió. Un profeta que te inventaron. Que era la grave. Yo nomás predico. Ustedes saben si graban o no. Yo nomás enseño. Jesús nos enseñó, no se andaba escondiendo para enseñar. Les llamaba hipócritas, fariseos, hijos del diablo, mentirosos, generación de víboras y perversos. En otras palabras, se las rayaba. Imagínate que así les decía el maestro, generación perversa, sepulcros blanqueados, mira por fuera están muy bonitos, pero por dentro están llenos de huesos. Díganme si eran palabras bonitas. Y díganme si el maestro se escondía para predicar la palabra. Yo ahora te voy a dar lo que es textos de libros históricos. No lo estoy inventando. Y también te voy a citar el libro de fantasía del profeta Daniel, que el verdadero Daniel no se llamaba Daniel. No. De hecho, voy a enseñarlo, voy a predicarlo. Después de que enseñe, por favor, si tiene dudas, me pregunte. Mientras no. Okay. Bendito Dios. Desmitificando el libro de Daniel. También se podía llamar el mito del profeta Daniel y las profecías que hablan de lo que ya sucedió. ¿Qué sentirías tú que yo te empezara lo que es a profetizar la caída de las Torres Gemelas 20 años después de que cayeron? ¿Sería profecía? ¿Por qué? ¿Y por qué le crees al profeta Daniel cuando profetizó eventos que 2 siglos antes se cumplieron? Y te lo voy a enseñar con el mismo librito fantasioso de Daniel y con textos antiguos en donde indicaba quién era el verdadero Daniel, que no se llamaba Daniel, se llamaba Danel. No Daniel, Danel. Él es mi juez. ¿Qué enseñamos? ¿De quién es él? Acuérdense, le di unas enseñanzas hace como 3 meses, 4 meses. Él, Dios cananeo, antiguo, era un Dios
era una figura en forma de toro que tenía esposa, o sea, tenía su diosa, llamada Ashera o Ashra. Y entre los dos tuvieron 70 hijos, incluyendo el dios Baal, que traducido es Señor, y tú le llamas Baal a Jesús. Oh Señor, oh Jesús, tú eres Señor, y eres el Baal de los Baales. Pues hay que estudiar la palabra. Él, un Anunnaki, un dios caído. Bendito Dios. Y en el libro del Génesis te enseña, en el libro de Génesis capítulo 6 dice que habiendo ya gigantes en la tierra, había gigantes en la tierra, y después que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres bonitas y las desearon y escogieron para sí, entre todas. Y el libro de Enoc, que ya se los he mostrado, del capítulo 1 al capítulo 10 o 14, viene la historia de esos ángeles y da los nombres de los ángeles que cayeron, jefe de decenas. Uno de esos tantos ángeles que cayeron, el primero era Shemijasa, Baraquiel, hay uno que es Daniel, un ángel caído, y entre tantos había uno que se llamaba El, así nomás, El. Y ese él, junto con Ashra, tuvo 70 hijos, incluyendo tu papi Jehová. Okay. Dios de Israel. La Biblia habla que Dios es Dios de Israel. Y ese Dios se les apareció en Éxodo 20. Y les dio las tablas. Y vieron al Dios de Israel. Y con sonido de bocina y estruendo. Y Jehová hablaba con Moisés cara a cara. Es el Dios de Israel. ¿Y qué dice Jesús? A Dios, el Padre, nadie lo ha visto. Y nunca habéis visto su voz. Y nunca has oído. Nunca habéis oído su voz, ni nunca habéis visto su aspecto. Nadie lo conoce, Él está en un lugar inaccesible. Y al Dios de los judíos lo conocieron. Escucharon su voz, que ya no hable lo que es Jehová, lo que es para nosotros, para que no muramos. Porque según la historia de ellos, ¿no?, hablaba el Dios Jehová, lo escuchaban y caían muertos, literalmente. Llegaba un ángel y los volvía a resucitar. Volvía a hablar el Eterno, caían espantados, despavoridos, muertos literalmente, eran resucitados. Entonces ellos dijeron que no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Moisés, que hable contigo. Y dice que habló cara a cara con Moisés. Ese ángel caído, llamado El, que ya lo he predicado, ya lo he enseñado, pero una sola enseñanza es muy corta como para enseñar ese tipo de misterios. Pues nosotros tenemos al Padre de nuestro Señor Jesucristo, o Padre de Yeshua, el nombre original. No tenemos al Dios de Israel por Dios, porque según Hebreos tenemos un pacto nuevo. A lo mejor por los que me escuchan van a decir, qué blasfemo. Pero pues ahí está escrito, y ya lo he enseñado en mis enseñanzas. Jesús les dice a los mismos judíos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Las obras de vuestro padre ustedes quieren hacer. ¿Y cuáles son las obras del padre de los judíos? La Torá. El libro de Josué. ¿Quiere usted enseñarles una historia sangrienta a sus hijos? Léale el libro de Josué. El sicario de Dios. Bendito Dios. ¿Y quiere usted creerse que tienen el espíritu de la profecía? Pues léales el libro de Daniel, Ezequiel, del profeta Elías. Eliyahu nunca existió. Va a ser otra enseñanza y comprobado lo que es con la misma historia, que el profeta Elías nunca existió. Son cuentos. Bien decía, Fantasías Animadas de ayer y hoy presenta los cuentos de Narnia, no, los cuentos de la Torá. Es lo mismo. Son personajes. Nunca se te olvide esto. Son personajes que tienen la misma estatura que el Goku.
Goku existe, yo lo veo todos los días, pelea con Freezer y todo eso. Ahí está, hay una novela llamada Dragon Ball y existe porque es un personaje, lo que es de fantasía. Ok, los cuentos de la Torá también existen, pero son personajes ficticios. Como ya te comprobé, que David no mató a Goliat, y te lo comprobé con la misma Biblia de ellos. Después te voy a enseñar al mítico Jonás, al mítico Moisés. Bendito Dios. Pero ahorita estoy sobre Daniel. Por ejemplo, ¿cómo empiezan los cuentos de hadas o los cuentos de fantasía? Érase una vez, había una vez. Ok, es un cuento, lo están contando. Quiere decir que esa persona no está escribiendo el libro, como en el libro de Enoch. Enoch dice, yo, Enoch, digo y atestiguo que yo vi, porque él está escribiendo el libro. Pero aquí, Daniel capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y al sitio. O sea, en el año tercero, o sea, era una vez, en el año tercero. ¿Cuál año tercero? De donde reinaba Joacim, rey de Judá, vino otro rey. Ok, es una historia, un cuento, nomás que no sabemos leerlo. Desde aquí estoy viendo que Daniel es un personaje de este cuento. Es una historia. No lo está escribiendo él. No son profecías directamente de él. Lo están contando siglos más tarde. Okay. Vamos a entrar a la plataforma, al texto. De hecho, traigo 3 enseñanzas de ese tema. Miren, Daniel, de la mitología ugarítica. Daniel, no Daniel, Daniel, de la mitología ugarítica. Ok, Ugarit, ya enseñé hace varios meses, era una ciudad del antiguo Levante, que era donde hoy es la franja de Gaza, Israel, Líbano, Siria, a eso se le llamaba el Levante. Okay. Y antes de que el Israel actual existiera, en los tiempos antiguos, antes de que se formara lo que es el pueblo judío antiguo, existía una ciudad llamada Ugarit, y se descubrieron textos y manuscritos de esa historia. Ok, Daniel era un rey de aquel tiempo, sabio, dadivoso, que hacía misericordia, era un rey. No era lo que es un esclavo judío cautivo llevado a Babilonia, no, eso fue un personaje inventado. Okay. Los descubrimientos arqueológicos en la región de la antigua Ugarit, hoy es la actual Siria, son más importantes que todos los descubrimientos que se hayan hecho en el Estado de Israel. Más importantes que los descubrimientos de Qumran. ¿Por qué? Porque de los manuscritos descubiertos en Ugarit, de ahí sacaron varias historias maquilladas y las escribieron en la Biblia. Esas son las fuentes originales, lo que realmente pasó. Y están escritos siglos antes de que se escribiera la Biblia como tal. Ahí vienen los dioses ahí viene lo que es Baal, ahí viene Asra, ahí viene Dagón, ahí viene lo que viene siendo el dios de Edom, que ni siquiera era el dios de ellos, el dios de Israel, el mal llamado Jehová. Entonces ahí viene la historia, arqueológicamente es evidencia, porque no existía la Biblia. De la Biblia, de ahí, de esos libros, te sacaron parte de la Biblia, pero lo maquillaron a su conveniencia. Ok. Los descubrimientos destrozan por completo los cuentos del Tanaj, o sea, que es el Tanaj, de Génesis al Malaquías. El Antiguo Testamento es el Tanaj.
y de su Dios judaico ficticio. Tienes que recordar algo, la Tanaj no es otra cosa que copias maquilladas de la mitología de Canaán y del antiguo Egipto. O sea, son las mismas creencias de los antiguos egipcios y las mismas creencias de los antiguos cananeos. Y de todos los dioses hicieron uno. Él no es igual que Yahvé. Él no es igual que el Shaddai. Él no es igual que la diosa madre. Ashra, conocida como la sabiduría. Sofía, el Espíritu Santo. Cristianamente hablando, era una diosa. ¿Qué dicen algunos cristianos? La Madre Espíritu Santo. ¿De dónde la sacaron? De Ashra. Ya te enseñé en toda una clase quién era Ashra. ¿Qué hace el católico? Nuestra Madre María. ¿De dónde sacaron esa enseñanza? De Ashra, la esposa del Dios de Israel antiguo. Su mujer, pues. Que al niño lo dejaron, lo dejó la mujer. Y él prohibió que en su templo se pusiera su imagen, que era el árbol. Y tú se la pones el 24 de diciembre. ¿Qué es lo que pones? Un pinito. Y lo arreglas, lo que es con luces y con esferas y todo eso. Le estás dando culto a la gran madre, Asherah, la esposa de Hashem, la esposa de Jehová. En todos esos libros vienen esas historias, los originales. De ahí sacaron los cuentos de la Biblia. Bendito Dios. Aunque se enojen los religiosos. Sí, aunque se enoje el diablo, como dicen los cristianos. Bendito Dios. Yo pregunto, ¿Daniel o Danel? Lo vamos a ver. No es la misma Juana que Chana. No es lo mismo Alfredo que Freddy. No es lo mismo Daniel que Dani. ¿Cómo se llama usted, pastor? Dani. Daniel. Acabo de decir que me llamo Dani. Porque no me pusieron Daniel. Ocurrencias de mi papá. Ideas del viejo. Ok, entonces, aquí es Daniel o Danel. Ok. En la mitología ugarítica, cananea, hay un personaje llamado Danel. Ponga atención, no Daniel, Danel. Ok. El cual, esa persona, el que sí existió, el original, es una persona justa, que se conmueve ante las injusticias. Hay otra versión que dice que era un rey. Daniel trata de ayudar a los pobres, a las viudas. También se dice que era un juez incorruptible, que siempre estaba a favor de los desprotegidos. Por algo significa, Dios es mi juez. Daniel no significa Dios es mi juez, no. Daniel sí. ¿Pero qué Dios? Él. ¿Quiere decir quién era él? El Dios cananeo, un ídolo. Un toro, se representaba como un toro. Ese era el juez. Dan es juez. Él es el Dios, él traducido como Dios, es mi juez. Eso significa Daniel. El nombre de Daniel puede significar justicia de él o él es mi juez. Cabe señalar que los traductores mienten al traducir él como Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando está la palabra él, lo traducen como Dios. No, no es Dios. Era el nombre personal de una deidad. De un ídolo, pues, para que me entiendas. De ahí sacaron el invento del Dios judío. El grandioso rey de Israel, fuerte y temible. Han hallado estatuas pequeñas de ese Dios en forma de toro. Y cuando llega lo que es Yahvé, Jehová, a destruir esa creencia, ¿a quién destruyó Moisés? ¿A quién le estaban poniendo sacrificios e inciensos y todos en el desierto? A un toro, a un becerro, que era él, la idolatría. Pero eso fue siglos más tarde. Bendito Dios. ¿Qué tiene que ver ese personaje ugarítico, cananeo, Daniel, con la Tanaj, o sea, con las escrituras judías? Tiene que ver todo, absolutamente todo. Ok, vámonos a
Ezequiel 14, del 14 al 20. Luego les hablo de Ezequiel, ¿no? Ahorita estamos con el Daniel nomás. Ezequiel 14. Bendito Dios. De 14 al 20. No son varios textos. Vino a mí palabra de Hashem, Jehová, diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perdidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, el versículo 14 es el bueno. Y si estuviesen en medio de ella estos tres varones, los tres no existieron. Noé, aquí en la Reina Valera, la traducción está como Daniel, pero el original no tiene la letra Yud, que traducido es como la I, no dice Daniel, dice Danel. Y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Bendito Dios. Ezequiel habló de Job, habló de Daniel y habló de Noé como personajes de justicia. Que Noé era un rey llamado Susudra, que existió 1000 años antes del diluvio, o 1000 años antes, bendito Dios, de que se escribiera la Torá, que después abundo en esos temas. Daniel, un rey ugarítico, nada que ver con el profeta Daniel. Y Job era consejero del faraón, el que su pecado fue decirle que todos los hijos de Israel los echaran al Nilo. Ese fue el pecado por el cual el Satán lo llenó de llagas. Pero esa es otra enseñanza. Les estoy hablando cosas que realmente son históricas, no con personajes ficticios. Ok. Bendito Dios. Vamos a ver aquí el versículo 20, a ver qué dice. Y si estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no libraría a hijo ni a hija, o sea, ni a hijos ni a hijas de ellos. Por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Bendito Dios. Aquí también en el versículo 20, en el original, no dice Daniel, dice Daniel. A lo que voy, quien existió fue Daniel, siglos antes del profeta Daniel. El profeta Daniel está basado en ese personaje. No sé si me explique. Daniel existió bajo el arquetipo de Daniel, porque Daniel era un hombre justo, un juez intachable e incorruptible. Era un personaje, pues, como si fuera un presidente de aquel entonces. Ese existió. Daniel, justicia de él, justicia de ese ídolo cananeo. Nada que ver con el Padre de las luces, Dios de nuestro Señor Jesucristo, cristianamente hablando. No, nada que ver. Bendito Dios. Resumidamente, Daniel es un personaje mitológico, cananeo, antes de que se fundara Israel, que fue insertado en la Tanaj, que es el Antiguo Testamento, y que posteriormente sirvió para inventar así al llamado profeta Daniel. Pues existió Daniel, Daniel no. Daniel es el personaje, Daniel es el cuento. Había una vez una señora que se llamaba Palmenia, era modelo, era güerita, un cuerpazo, era rica y era millonaria, y empiezan a contar, y nada, que siglos después encuentran la historia de que no era modelo, no era güerita y no tenía dinero. Entonces la original era la señora Palmenia y el cuento era Doña Palmenia. Entonces lo mismo, perdonando la comparación, ¿no? Existió Daniel y nada que ver. De él inventaron otra historia y le pusieron Daniel siglos más tarde, cuando se escribió el libro de Daniel. Esta es una pequeña enseñanza. Ok. Ahora vamos a la historia.
lo verídico, lo que tienes que aprender. La Biblia, como te decía ahorita, es una compilación de cuentos fantasiosos para exaltar al Dios ficticio de un pueblo. Lo inventaron. Bendito Dios. ¿Existió Daniel? No. No hay un solo dato histórico que lo compruebe. Hay datos históricos de Daniel. De Daniel no. ¿Por qué? Porque Daniel no estuvo cautivo en Babilonia. El personaje Daniel sí. Daniel fue un rey. El personaje Daniel ayunó 21 días y se lo querían cenar los leones. Pero están hablando de supuestamente la misma persona. Bendito Dios. ¿Cuándo fue escrito el libro de Daniel? Ahí voy. Dicho libro fue escrito durante el siglo II, antes de nuestra era. Fue escrito según las mismas investigaciones de los judíos, no son historias mías. Alrededor del año 167 a 164 antes de Cristo. Pero algunos manuscritos que son todavía más recientes, que no están aquí, el capítulo 13 y 14, la mayoría de las Biblias, Daniel llega hasta el capítulo 12, el libro de Daniel. Pero se encontró el capítulo 13 y el capítulo 14 que no está en la Biblia. Bendito Dios. Vamos a desarticular el libro de Daniel. Bendito Dios. El libro de Daniel empieza diciendo que el rey Nabucodonosor cercó la historia de Jerusalén y se llevó cautivos a los judíos. Entre de ellos había un hombre llamado Daniel. Ok. ¿Cuándo ocurrió eso? Históricamente. Porque eso sí, realmente ese pueblo fue llevado cautivo originalmente. Pero eso ocurrió en el año 586 antes de Cristo. Y el libro fue escrito 300 años después. Si ellos fueron llevados cautivos, incluyendo Daniel, y supuestamente Daniel escribió el libro de las profecías, si fueron llevados en el año 586, ¿cómo pues fue escrito ese libro en el siglo II? Si en el siglo V fueron llevados y en el siglo II escribieron el libro, pues escribieron el libro con profecías que ya habían pasado 3 siglos antes y se les adjudicaron que las profetizaron ellos para pararse el cuello. Como yo les digo ahorita, yo estoy viendo, hermanos, que las Torres Gemelas van a caer. Hermanos, sí, las Torres Gemelas de Nueva York van a caer porque el Señor lo dice. Ustedes ya saben que ya cayeron. No estoy profetizando, estoy dando lo que ya sucedió. Pues así pasó con el libro de Daniel. Dieron profecías atribuyéndoselas al Dios ficticio para pararse el cuello de que su Dios se las dijo cuando ya habían pasado. Bendito Dios. Ya que en Babilonia, con el favor de su Dios Yahvé, Daniel se convierte en el personaje principal del libro. Es muy importante decir esto. Los babilonios tomaron Jerusalén en el siglo VI antes de Cristo. Y el libro se escribió en el siglo II. Y eso lo dice la historia. No lo digo yo. Pues la misma historia verifica que son cuentos que 3 siglos después se escribieron. Y llevaron cientos de judíos. Después que fueron liberados por los persas y al regresar a Jerusalén, los escribas y sacerdotes judaicos empezaron a inventar a sus personajes como el supuesto profeta Daniel, entre otros que aquí ya vemos visto. Okay. Puntos a saber. Punto 1. Según el texto que nos ocupa, Daniel vivió en el siglo VI antes de Cristo, pero el anacronismo, o sea, la historia e incongruencia del mismo libro se refuta a sí mismo. Ay, qué plebitos tan enfadosos. Y la mía es la reina. ¿A qué voy con esto? Según Daniel existió en el siglo VI, que sabemos que no existió, un personaje que inventaron.
Y la misma incongruencia del libro que fue escrito en el siglo II, es a lo que voy. El mismo libro lo echa a perder. En el capítulo 11 narra las guerras de los seleucidas y lagidas. Esas guerras que ocurrieron en el siglo II antes de la era común, o sea, una diferencia de 350 años. ¿Cómo está eso? Si 500 y tantos años fueron llevados por Nabucodonosor, que realmente eso se pasó, okay. Y como en ese mismo libro, que ocurrió 500 años antes, empiezan en el capítulo 11 a narrar la historia de las guerras de los seleucidas y los lagidas, y esa guerra sucedió en el siglo II. Y recuerden que cuando salieron de ahí en el siglo II, los judíos empezaron a escribir esos textos en el siglo II, pero de acontecimientos que ya habían pasado. Hay 350 años de la supuesta existencia de Daniel. Eso se llama engaño. De la pluma mentirosa, de los escribas, habla otro profeta. ¿Qué dijo Jesús? Sois hijos de vuestro padre el diablo. Él es mentiroso desde el principio y no hay verdad en él. O sea, toda palabra de él es mentira, incluyendo el libro de Daniel. Entre otras historias como Sansón y David y Goliat, que ya algunas ya se las he enseñado. Bendito Dios. Todas las supuestas profecías de Daniel en realidad ya habían ocurrido antes. Ya habían ocurrido. Lo mismo con las profecías del Tanaj, o sea, las profecías de los otros profetas son post-eventum, que es, las escribieron después de qué pasó. Hermanos, yo por revelación estoy diciendo lo que es que el Titanic, lo que es se va a hundir. Y me oye, ¿tú cuál fumaste? El Titanic se hundió hace mucho. No, pero es que yo lo recibí por revelación y empiezo a escribirlo, cosas que ya habían pasado. No sé si me explique con eso. Ok. Y de hecho, hay investigaciones de cómo fueron las guerras de los seleucidas y los lagidas. Eso que estaba comentando, que fueron en el año 200 y cacho, 350 años después de que habían estado lo que es en Babilonia, cautivos, y ahí fue cuando se escribió, entre comillas, ese libro, cosa que no ocurrió. Bendito Dios. En el mismo capítulo 11, versículo 21 de Daniel, en adelante, hace referencia a un personaje llamándole miserable. En realidad se refiere al general Antíoco Epifanes, que precisamente vivió en el siglo II antes de la era común, en el año 215 al 163, lo cual refuta al supuesto profeta Daniel, que la Biblia nos quiere hacer creer que vivió en el año 586, durante el cautiverio de Babilonia. Y aquí lo que tengo, un artículo sobre el propio Antíoco Epifanes, de cómo vivió en ese tiempo que no congenia con la historia de Daniel. Bendito Dios. Una profecía, leemos en Daniel 11, del 3 al 4, que surgirá un rey, pero poco después será destruido, y su reino sería repartido entre los 4 puntos cardinales, aunque no entre sus descendientes. Esa es la dichosa profecía de Daniel 11, ¿no? Ok. Leemos que el autor presenta en este pasaje como algo que va a ocurrir, okay, cuando en realidad ya había ocurrido. El autor se refiere nada más y nada menos que a Alejandro Magno. Según la historia, que después de su muerte su imperio se repartió entre sus generales, que no eran sus hijos. La muerte de Alejandro Magno ocurrió en el 323, antes de la era común. El autor de Daniel lo quiere presentar como una profecía cuando el suceso ya había ocurrido, con un aproximado de 156 años de diferencia. Puedes leer un poco de la historia de Alejandro Magno
y te darás cuenta. Otra falsa profecía del supuesto Daniel. Está hablando de Alejandro Magno, la historia lo cuenta. Entonces, te engañaron con el personaje barbón, que por orar o que es a su Dios y obedecer, no se lo comieron los leones, lo inventaron para engrandecer a su falso Dios llamado Yahvé. Padre de mentira, recuerden lo que dijo Jesús, padre de mentira, no hay verdad en él. Todo lo que toca lo echa a perder. Todo lo que cuenta lo hace mentira. Jesús lo enseñó. Otras profecías de Daniel, Daniel 11:5. El rey del sur se levantará, pero uno de sus generales lo derrotará y ensalzará sus dominios. Explicación. El autor está presentando algo como que va a ocurrir. Ok. Pero en realidad ya había ocurrido. El rey del sur fue Ptolomeo I. 306 al 285 antes de la era común. Así sucesivamente con cada profecía de dicho libro. Son acontecimientos que ocurrieron siglos después. Y ellos lo presentan como que apenas va a ocurrir. Las dichosas 70 semanas de Daniel todavía las estamos estudiando. Cosa que no aplican por ahora. Es que estamos en la última semana del profeta Daniel. Cuando Jeremías habla de 70 años, después, no, son 70 semanas de años, cuando descubrieron la mentira y el error. Otra enseñanza. Entonces, Ezequiel habla de Daniel, pero la Biblia Reina Valera lo presenta como Daniel para engrandecer a la historia ficticia del profeta Daniel. Y lo presentan como un hombre íntegro. No, quien era íntegro era Daniel. No Daniel. Daniel es un personaje que lo sacaron de un rey llamado Daniel, el original. Uno es un personaje mitológico y el otro es un personaje que sí existió. Bendito Dios. Conclusión. El supuesto profeta Daniel no existió. No hay algo histórico que lo avale. Algo histórico que avale es a la persona llamada Daniel, un rey. Lo demás, de sucesos que ya habían ocurrido. Así que vemos que es un libro engañoso, en el cual no se puede confiar. Bendito Dios. La leyenda de Daniel, solamente hay un fragmento. Es una antigua epopeya semítica occidental que narra la infructuosidad de la tierra durante los meses sin lluvia de verano, de la cual solo se conocen fragmentos de 3 tablillas que se encontraron en Ugarit, actualmente Siria, y datan del siglo VI antes de la era común. Ahí relatan que Daniel nació siendo un príncipe, que siendo joven heredó un arco que era ambicionado por la diosa Anat, mitología, y al tratar de robárselo asesinó a Daniel. Su muerte trajo hambruna y su padre y su hermana salieron a vengarlo, pero en esta parte de la historia es donde se corta el texto, quedando incompleta la narración. Estoy hablando ahí del original Daniel. De ahí sacaron a Daniel. Entonces no puedes confiar, aunque se enoje el diablo y sus hijos de la religión cristiana y judaica, que me quieran decir que el libro del profeta Daniel es palabra divina y palabra de Dios. Mentira. Daniel es un libro que no es confiable. Bendito Dios. Gloria al Señor. Daniel ayudaba a los pobres. Era un Dios, era un personaje justo. Bendito Dios. Daniel inventado, donde dijo profecías, adjudicándose que se iban a venir apenas esas profecías cuando ya se habían cumplido hasta 3 siglos antes. Y la misma historia de Alejandro Magno
lo confirman. De Antíoco Epifanes lo confirman. La historia, lo real. Pues no podemos confiar en este libro, porque son cuentos. Y agarro cura cuando miraba yo los Looney Tunes. Fantasías animadas de ayer y hoy presenta. Y ya salían los Looney Tunes. Es lo mismo. El valor que tú le puedes dar a esas caricaturas, a esos personajes, es el mismo valor que les puedes dar a estos cuentos. Porque son cuentos. Bendito Dios. Sin más por el momento, bendito Dios. Y hay mucho más pruebas. Bastantes. Hay libros y hay fuentes en donde usted puede corroborar. Si gustas te puedo pasar esta enseñanza al grupo para que usted vea en donde hay libros históricos que comprueban que esta enseñanza que yo te estoy dando es verídica, porque no es un invento mío. Bendito Dios. Mira nomás. Fraude profético. El texto en cuestión no fue escrito en la fecha que se pretende, durante la exportación del exilio de Babilonia en el año sexto. O sea, no se escribió cuando realmente sucedió, sino en pleno periodo helenístico, cuando tales hechos ya habían ocurrido. La obra compuesta, o sea, el libro de Daniel, fue compuesta entre los años 167 y 164 antes de Cristo, no en el siglo VI. Quiero que esto no se te olvide. El libro de Daniel fue escrito entre el año 167 y 164 antes de Cristo. Y supuestamente fue escrito durante el reinado de Nabucodonosor, en el año 500, cuando Daniel estaba ya durmiendo, lo que es debajo de la melena de un león, lo que es ahí porque no se lo comieron. Ahí estaba recibiendo las supuestas revelaciones. Nada que ver. Por un judío de Jerusalén que combinó documentos existentes y conforme al uso de recursos apocalípticos, atribuyó su escrito a una figura famosa del pasado. ¿Qué figura famosa del pasado? Daniel. El rey Daniel, el justo Daniel. A ese libro mentiroso le puso ese nombre, para que la gente siglos después lo creyera. Bendito Dios. Igualmente, en 1929, Rowley publicó un estudio sobre el arameo bíblico, en el cual llegó a la conclusión de que el arameo de Daniel se posicionaba en algún punto entre el arameo de papiros nabateanos o inscripciones de Palmira, es decir, en el siglo II y no en el siglo V. Bendito Dios. Y todos estos están en los libros, en universidades en 1929, por ejemplo. Esta forma de profetizar después de ocurrir los hechos es muy común en los libros sagrados, que se conoce como profecía. En pocas palabras, lo profetizado hace tiempo que ocurrió. Bendito Dios. Termino esta enseñanza. Terminamos de darla. Dios bendiga lo que es a todos los que nos escucharon.